riesgo. 1. Definición de grupo de riesgo. 2. Los jóvenes. 2.1. Situación espaciotemporal del accidente juvenil. 2.2. ¿Qué jóvenes tienen una tasa de accidentalidad más elevada? 3. Las personas mayores como conductores. 3.1. ¿Qué personas mayores son víctimas de los siniestros? 4. Los peatones. 4.1. Los mayores como peatones. 4.2. Los niños como peatones. 4.3. Reglas a seguir por los conductores para evitar el atropello de peatones. 4.4. Los discapacitados. 5. Los ciclistas. 5.1. Reglas a seguir por los conductores para evitar el atropello de ciclistas. 6. Vehículos de dos ruedas. 6.1. Ciclomotores. 6.2. Las motocicletas. 6.3. Consejos para los conductores de automóviles y vehículos de dos ruedas. 1. El escenario del tráfico durante la conducción. Los grupos de riesgo o vulnerables en el tráfico son aquellos colectivos de personas que por diferentes circunstancias tienen una mayor probabilidad de verse implicados en un accidente de tráfico o de resultar muertos o heridos como consecuencia del mismo. Según los índices de accidentalidad y mortalidad en nuestro país, el colectivo de vulnerables estaría formado por los niños, los jóvenes, las personas mayores, los peatones, los ciclistas y los conductores de ciclomotor y motocicleta. Según la OMS, la mitad de los 1,27 millones de personas que mueren cada año en las carreteras del mundo son peatones, ciclistas y motociclistas. A finales del 2009 se realizó en Moscú la primera conferencia ministerial mundial de las Naciones Unidas sobre seguridad vial, en la que se acordaron 11 líneas generales de acción para el tratamiento de la seguridad vial. Dentro de estas líneas se hacía especial hincapié en realizar medidas para la protección de los colectivos vulnerables. Después de esta conferencia, en marzo del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 como deceno de acción para la seguridad vial, donde de los 5 pilares que conformaron sus actividades, el número 4 hacía referencia a medidas para garantizar la seguridad de los usuarios de las vías públicas. De la misma manera, las orientaciones políticas sobre seguridad vial hasta el 2020, realizadas por la Comisión Europea, tienen como objeto reducir a la mitad el número total de víctimas en las carreteras. Para ello, se han determinado 7 objetivos y en ellos se incluye también la protección de los usuarios más vulnerables de la carretera. En España, dentro de la Estrategia de la Seguridad Vial 2011-2020, realizada por el Ministerio del Interior, también aparecen los colectivos vulnerables como un eje central de intervención. El Ministerio del Interior ha encargado a la Dirección General de Tráfico elaborar la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030 en el seno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Una estrategia que nace con el objetivo de reducir en un 50% el número de fallecidos y de heridos graves para todos los países de la Unión Europea. Todo ello indica la importancia que tiene que proteger a los grupos vulnerables en el tráfico para la mejora de la seguridad vial y la reducción de las cifras de víctimas. Es importante destacar que la mayor accidentalidad asociada a cada uno de los grupos vulnerables se observa tomando los datos en conjunto, es decir, analizándolos como colectivo. La explicación de esta mayor accidentalidad la encontramos en que estos colectivos poblacionales tienden a asociarse con mayor frecuencia a determinados factores de riesgo, como por ejemplo el alcohol, en el caso de los jóvenes, o el deterioro de las capacidades psicofísicas en el caso de los mayores. Por tanto, no debemos pensar que todos y cada uno de los miembros del colectivo van a sufrir el accidente, ya que no todos estos individuos están igualmente expuestos a estos factores de riesgo. En todo caso, debemos ser capaces de reconocer las conductas de riesgo que se esconden detrás de esta mayor accidentalidad para optimizar nuestra intervención. Los colectivos vulnerables en el tráfico son aquellos que tienen mayor probabilidad de verse implicados en un siniestro de tráfico y por ello es necesario que se desarrollen medidas especiales para su protección. 2. Los jóvenes. Los jóvenes son un sector de población que objetivamente presenta pocas probabilidades de morir a causa de grandes enfermedades, en comparación con el resto de la población. Sin embargo, según la OMS, el tráfico es la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años.
Cada año mueren unos 400.000 jóvenes menores de 25 años en la carretera de todo el mundo, un promedio de 1.049 al día. En Europa, las cifras tampoco son muy alentadoras, ya que el siniestro de tráfico también es la primera causa de mortalidad en jóvenes de 15 a 24 años. De hecho, tienen el doble, incluso el triple de probabilidades de morir en un siniestro vial que el resto de conductores. Además, en los siniestros causados por conductores jóvenes, por cada conductor muerto se contabilizan 1,3 muertos más, pasajeros, otros usuarios, etc. Pese a estos datos, podemos afirmar que durante los últimos años llevamos una tendencia positiva, ya que los siniestros en el grupo de 15 a 24 años se han reducido en todos los países de la OECD. España no ha sido una excepción. No debemos olvidar que este grupo de edad solo representa el 10% de la población española y el 7% de la población conductora. Y aún así, asume algo más del 11% del número total de muertos en siniestros viales y el 13% del número total de heridos. Estos datos son del 2018. A nivel mundial, los siniestros de tráfico son la principal causa de mortalidad en el grupo de personas comprendidos entre los 15 a 29 años. 2.1. La situación espaciotemporal del accidente juvenil. Aunque cada accidente presenta sus propias peculiaridades, en general y simplificando, a partir de datos de los últimos años se podría hacer la siguiente reconstrucción espaciotemporal del siniestro juvenil. Ocurren con mayor frecuencia en los fines de semana, especialmente los viernes y las vísperas de festivo. El viernes sigue siendo el día de la semana que más siniestros con víctimas registra, aunque son los sábados y domingos cuando se registra el mayor número de fallecimientos, el 50% para este grupo de edad. Las horas nocturnas son de mayor riesgo. En porcentajes relativos, estas horas son las que estadísticamente aparecen una mayor gravedad y, y proclividad al accidente, sobre todo en los márgenes horarios de las 2 horas a las 4 horas de la madrugada en primer lugar, continuando por el margen de 6 horas a 9 horas de la mañana. Durante estas horas el porcentaje de fallecidos es de un 52% para los jóvenes y de un 30% para el resto de la población, datos del 2016. Son más frecuentes en periodos veraniegos. En lo que se refiere a épocas del año, es en el verano cuando se dispara la tasa de accidentalidad, aunque también existe un importante pico en el mes de diciembre, concretamente en los días finales del año. Respecto a cómo se desencadena el siniestro juvenil, los datos nos indican que la posibilidad del accidente se dispara cuando el conductor combina la situación de diversión con el uso de un automóvil, sobre todo si van varios ocupantes. En este contexto, el coche o la moto se convierte en muchos casos en un peligroso instrumento que no está al servicio del transporte, sino que forma parte de un entorno festivo, en el que se percibe mucho menos el riesgo conduciendo. Los datos nos indican precisamente que es más de un 70% y de los accidentes que tienen los jóvenes los fines de semana se encuentra implicado el alcohol y otros productos tóxicos, junto con la velocidad inadecuada. En cuanto a los lugares de mayor exposición al riesgo, sintetizando se podría decir que son las poblaciones, sobre todo las grandes ciudades y en especial sus alrededores, donde se aglutina mayor número de siniestros, los desplazamientos cortos por carreteras secundarias o los que están en la ruta de ida o vuelta a los lugares de esparcimiento, suelen representar un riesgo especialmente elevado. Finalmente, un importante dato a destacar es el que los jóvenes en general tienen mayor riesgo de siniestros a partir del segundo año de haber obtenido el permiso de conducir. Esto es debido a que es el momento en el que se crea tener más seguridad en la conducción y por ello se suele asumir un mayor nivel de riesgo cuando se maneja el vehículo. 2.2. ¿Qué jóvenes tienen una tasa de accidentalidad más elevada? Cuando hablamos de jóvenes con una elevada tasa de accidentalidad, no debemos pensar en el universo de todos los jóvenes españoles conductores, ya que, como comentábamos anteriormente, la cifra de mortalidad de este grupo ha descendido considerablemente, lo que debe considerarse un éxito. Como premisa debemos saber que para los jóvenes conducir es una conducta social muy atractiva con las siguientes connotaciones. Reconocimiento social. Obtener el permiso de conducir es un hilo evolutivo en los jóvenes y que además se encuentra en la edad civilmente clave,
los 18 años donde legalmente el sujeto ya es mayor de edad, con todas las connotaciones sociológicas y culturales que esta fase conlleva. Sentido de pertenencia al grupo y el orden social. Tener un vehículo o un medio con el que desplazarse genera un cambio de rol en la movilidad y el joven se introduce en el grupo de los conductores, los que se desplazan de una forma motorizada. Dentro de la movilidad aumenta su jerarquía de poder ya que pasan de una locomoción a la motorización. Curiosidad. Desde pequeños vivimos introducidos en el mundo del tráfico y la movilidad y siempre hemos visto cómo son otros los que conducen. Cuando se accede a la mayoría de edad, tienen la posibilidad de ser ellos los que conduzcan, los que quieren probar, los que durante mucho tiempo fue una experiencia en segunda persona. Éxito. La vida de los seres humanos está llena de metas y objetivos a cumplir. Obtener una licencia es una meta relativamente fácil, tanto por la variable tiempo, se puede conseguir en un breve periodo temporal, como para la variable dificultad. No resulta muy complicado obtenerla con unos conocimientos mínimos. Autoestima entendido como ser capaz de, sentirnos capaces de hacer de algo y tener las capacidades para conseguirlo. Ayuda a que mejore la percepción sobre uno mismo. Ser capaz y además tener la capacidad que exige la ley para obtener un permiso reconforta la autoestima del joven. Considerarse inteligente. Obtener el permiso de conducir está socialmente bien valorado y además, por sus características, a veces no se percibe como tarea fácil, por lo que su logro denota que se tiene la inteligencia suficiente para enfrentarse a este tipo de prueba-examen. Disfrutar de la vida y el placer. La razón principal para conducir es la necesidad de desplazarse, pero una vez cumplida esta, aparecen otras como el placer de manejar una máquina, de someter y dirigir a la voluntad del conductor y de disfrutar de toda la tecnología, ergonomía y seguridad que ese vehículo entrega en exclusiva a cada conductor cada vez que se conduce. Libertad como sentido de independencia. Conducir genera una libertad total en la movilidad. El joven ya no depende del transporte público, de familiares o amigos, para decidir cuándo y cómo quiere moverse, lo que hace que se amplíe su horizonte. Propiedad e intimidad. Se puede afirmar que el vehículo es casi la primera propiedad que se adquiere en la escala de consumo social, el cual genera un nuevo espacio aparte del hogar, de privacidad e intimidad para el joven. El vehículo es un espacio de relación social, propio del individuo, que comparte con su grupo de iguales, generándole una percepción de privacidad e intimidad. Sin embargo, ¿cuáles son los jóvenes que tienen más probabilidad de sufrir un siniestro de tráfico? Posiblemente los que infrinjan las normas en general, es decir, los que conduzcan con exceso de velocidad, los que consuman alcohol y o drogas o los que tengan una baja percepción del riesgo, la que no utilicen los sistemas de retención, etcétera. Pero, ¿qué les hace asumir esta conducta de riesgo en mayor medida que a otros grupos de edad? El exceso de confianza. Muy bien, Mimud, muchas gracias. Desde la psicología y la sociología, sabemos que las conductas humanas son complejas y que podríamos determinar un conjunto de condiciones que nos explicarán el porqué de la siniestralidad juvenil y dibujarnos un perfil psicológico de los jóvenes propensos a ser conductores de riesgo. Este conjunto de condiciones estará básicamente formado por 1. Las actitudes frente al tráfico. Muchos jóvenes no perciben en general la conducción como una actividad peligrosa por ellos mismos y tampoco perciben la norma de circulación como un sistema de segura convivencia y movilidad que todos los agentes implicados, sino como un sistema punitivo que coarta su libertad, lo que en muchas ocasiones les lleva a no respetarlo. Esto es lo que podríamos decir de por qué tienen que existir las normas, ¿no? ¿Para qué sirven las normas? ¿Qué me benefician a mí las normas, ¿no? ¿Tú qué dices, Mimut? Así es. 2. Los procesos atribucionales. Muchos jóvenes piensan que los demás no conducen bien, mientras que ellos sí, por lo que consideran que es difícil que se vean involucrados en un siniestro. Y en caso que se vean involucrados, creen que hay situaciones que no pueden controlar y que el siniestro ha ocurrido de manera inevitable.
3. La experiencia en la conducción. A muchos jóvenes les falta experiencia en la conducción. Sabemos que la experiencia de años puede ser una buena aliada a la hora de discriminar determinadas situaciones de peligro y evaluar mejor los riesgos. Cuanto más conduzco, más experiencia tengo y de esa forma puedo evaluar mejor los riesgos. 4. El nivel del control que el sujeto cree que tiene sobre el peligro y el vehículo. Muchos jóvenes confían excesivamente en su capacidad de controlar el vehículo en cualquier situación, por lo que se arriesgan más que los adultos y no tienen tanto sentido de la anticipación. Esto les hace ser proclives a realizar conductas exhibicionistas, a retarse y demostrar que son capaces de controlar su máquina en las situaciones más extremas. Esto es lo que yo digo normalmente de la frase típica que dicen los jóvenes, ¿eh? No hay puntos suspensivos os. ¿Verdad, Mimut? Sí, Ángel. 5. La menor percepción del riesgo cuando conducen. Por sus características de personalidad, unidas a la falta de experiencia, muchos conductores de este grupo de edad no suelen evaluar como peligrosas algunas situaciones de riesgo, por lo que toman decisiones que finalmente les conducen al siniestro. Por estas razones creen y perciben que no es tan peligroso beber y conducir o sobrepasar los límites de velocidad o utilizar el móvil durante la conducción o no hacer uso del casco o cinturón. No todos los jóvenes tienen la misma probabilidad de sufrir un siniestro de tráfico. Solamente aquellos que infringen la norma o practican conductas de riesgo con su vehículo. 3. Las personas mayores como conductores. Cada día la esperanza de vida aumenta, lo que hace que la población viva más años y en consecuencia también que se conduzca durante más tiempo. Sin embargo, la sociedad actual en muchas dimensiones no está pensada para los mayores y el ámbito del tráfico no es una excepción. Según datos del Censo Mundial de los Estados Unidos, a mediados del 2008, la población mundial mayor de 65 años era de 506 millones de personas. Para el 2040 se estima que llegará a los 1.300 millones y que supone el 14% de la población total. Las personas de 65 años y más años superan a los niños menores de 5 años por primera vez en la historia. En la Unión Europea, de los 27, el Aerostato estima que el 27% de la población europea será mayor de 65 años en el 2040. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, actualmente la población mayor de 65 años representa el 17% del total de la población española y en el 2050 posiblemente más del 33% de la población ya habrá superado los 65 años de edad. Según datos de la Dirección General de Tráfico, las personas mayores de 65 años suponen un 19% de la población española y un 14% del censo de conductores, datos del 2016. Estos datos nos indican que conforme avance el tiempo tendremos mayor presencia de las personas mayores en nuestras carreteras y además las nuevas generaciones de personas mayores son más proclives que generaciones anteriores al uso del vehículo particular, tanto en desplazamientos cortos como en largos. Si se analiza la siniestralidad de los mayores en porcentajes absolutos, esta es inferior al resto de grupos de edad. Pero si relativizamos los siniestros en función del número de kilómetros recorridos, el número de permisos de conducir o por el consumo de litros de combustible, los índices de siniestralidad de los mayores parecen ser superiores a los grupos de mediana edad. Las estimaciones realizadas por la Comisión Europea apuntan a que la tasa de mortalidad para los conductores mayores de 75 años comienza a ser 5 veces superior a la media de la población y su tasa de lesiones es 2 veces mayor que la del resto. Según los datos de accidentalidad de nuestro país, comparando las tasas de muertos por millón de población de los últimos años, se observa que todos los grupos de edad han experimentado descensos importantes, pero es el grupo de mayores de 65 el que presenta un menor descenso. De 1.806 muertos en el siniestro de tráfico en el año 2018, 496, un 27%, eran mayores de 64 años. La tasa de mortalidad en el tráfico de los conductores mayores de 75 años es 5 veces superior a la media de la población. 3.1. ¿Qué personas mayores son víctimas de los siniestros?
Comprender las causas de la siniestralidad de los mayores es el primer paso para hacerles más seguros y también para ser más comprensivos y respetuosos con su forma de conducción y circulación como peatones, evitando así accidentes. Un estudio realizado por el Intras de la Universidad de Valencia y la DGT en el año 2009 perfilaba las características del siniestro vial donde están involucrados las personas mayores. Sexo. Aumenta el porcentaje de varones frente al de mujeres. Lugar de mayor gravedad en carreteras convencionales e intersecciones. Tipología del accidente. En la mayoría de casos es por colisión y en algunos casos menores por salida de vía y vuelco. Horas. En las horas centrales del día. Causas. El accidente suele deberse a un despiste por no respetar las normas de prioridad. Ceda el paso, stop, paso para peatones, etc. O por realizar giros incorrectos. Tipo de vehículo, turismo y vehículos agrícolas. Muchas de las características de este perfil de accidente tienen alguna relación con el deterioro psicofísico que por el paso del tiempo se va produciendo en todo ser humano, lo que en muchas ocasiones les lleva a cometer errores e infracciones. Deterioro psicofísico de las personas mayores. Las personas mayores tienen una importante pérdida de capacidad psicomotora, como por ejemplo aumento del tiempo de reacción, pérdida de fuerza en la frenada, peor manejo al volante y especialmente un claro deterioro de las capacidades mentales para interpretar, analizar y reaccionar correctamente en las complejas situaciones de tráfico. Esto se traduce, según las estadísticas, en más accidentes en las intersecciones, en las salidas de las vías rápidas y en las incorporaciones, donde es necesaria una mayor atención y una rápida toma de decisiones. Otro de los problemas más graves que pueden experimentar las personas mayores son los relativos a la deficiencia en la audición y en la visión. Es importante recordar que el 90% de la información necesaria para conducir es de carácter visual. Además, conforme nos hacemos mayores, se produce un estrechamiento del campo visual, lo que dificulta medir con precisión el movimiento de los otros coches y, sobre todo, detectar objetos móviles que están en los extremos del campo de visión. También puede hacer un cálculo erróneo de las distancias o captación más tardía de las señales. Este problema se agrava cuando se conduce por la noche debido a la menor agudeza visual de la persona mayor y su especial sensibilidad al deslumbramiento, que se duplica o triplica con respecto a una persona de edad mediana. A nivel auditivo, con la edad es más difícil reconocer o discriminar los sonidos y localizar su procedencia, sobre todo cuando son de distintas fuentes y se trata de tonos altos. Esto resulta altamente peligroso en la conducción, ya que se puede perder información muy importante y tanto del vehículo como del entorno viario. El tráfico es en ocasiones muy estresante, lo que hace que nos sintamos nerviosos, irritables y con una gran presión de tiempo. Muchas personas mayores soportan peor esta frenética presión del tráfico, debido a que la tolerancia al estrés se puede ver disminuida con los años. Esto, unido a un fuerte mundo subjetivo y la pérdida de capacidades asociadas a la edad, puede ocasionarles una mayor franja de error a la hora de tomar decisiones en la conducción. Además, en algunas situaciones conflictivas, el deseo de parecer bien capacitados o el autosentimiento de prioridad por razones de la edad puede llevarles a cometer sin voluntad conductas imprudentes o muchas veces inesperadas para el resto de los usuarios de las vías públicas. Deterioros funcionales y su afección a la capacidad de conducir.
Primero diremos los deterioros funcionales y luego las consecuencias. Deterioros. Mayor tiempo de reacción, dificultad para mantener la atención. Consecuencias. Dificultad para conducir zonas desconocidas o congestionadas. Deterioro de la visión parcialmente durante la noche. Dificultad para ver peatones y otros objetos durante la noche, así como para distinguir paneles o señales. Se dificulta la conducción en condiciones climatológicas adversas. Dificultad para juzgar la velocidad y la distancia. No se percibe correctamente la aproximación de otros vehículos. Es un factor determinante en los accidentes en cruces e intersecciones. Dificultades para percibir y analizar las situaciones. Errores al realizar maniobras, así como para percibir la señalización correctamente. Dificultades para apreciar los riesgos inherentes a determinadas maniobras. Dificultad para girar la cabeza, reducción de la visión periférica. Falta de reconocimiento de obstáculos durante la realización de maniobras, dificultad para realizar cambios de carril. Más propensos a la fatiga, cansancio en viajes largos, riesgos de accidentes de tráfico en solitario. Efectos generales del envejecimiento. Aumentan las preocupaciones sobre la incapacidad de hacer frente a una crisis, la conducción en lugares desconocidos por la noche con tráfico intenso. Algunas alteraciones pueden aparecer de forma súbita: el cansancio, síntomas de la demencia, crisis cardiovasculares, preocupación por la aptitud o capacidad para conducir. Por otro lado, no hay que olvidar que esta población es especialmente frecuente el consumo de medicamentos, debido al mayor número de dolencias físicas que pueden sufrir. El consumo global de fármacos en los mayores se sitúa en una media de más de 5 fármacos persona a día, y el desconocimiento que muchas veces tienen de la incidencia de los fármacos en la conducción, unido a la forma combinada de varios de ellos, pueden dar lugar a una potenciación de efectos como un fuerte impacto en las habilidades psicomotrices necesarias para el manejo seguro de un vehículo con motor. Por último, hay que destacar un hecho muy importante y a veces desconocido. En caso de accidente, las personas mayores tienen menos posibilidades de sobrevivir a un impacto de similares características que una persona joven, y además, en caso de producirse lesiones, serán de carácter más grave debido a la pérdida de masa ósea y muscular y al deterioro general que con la edad se va produciendo en el organismo. Conforme nos hacemos mayores, vamos perdiendo facultades que afectan sensiblemente al proceso de conducción de vehículos. Además, en caso de accidente, los mayores tienen menos posibilidades de sobrevivir que las personas jóvenes. Debemos extremar la precaución con nuestro vehículo para evitar el atropello de personas de este grupo de edad. 4. Los peatones. Dentro del tráfico, el peatón es el elemento más vulnerable del sistema por su carrocería, su propio cuerpo y su capacidad de locomoción, su aparato locomotor, ya que convive con los vehículos de dos ruedas, automóviles, los motorizados. El peatón es el conductor de su propio cuerpo por kilómetro recorrido. Tienen entre 2 y 7 veces mayor riesgo de sufrir un accidente que el conductor de un coche, siendo especialmente vulnerables en la ciudad, aunque la posibilidad de muerte se duplica o triplica en el caso de que el accidente se produzca en la carretera debido a las altas velocidades. Según la OMS, de los 3.000 defunciones diarias que se producen en el mundo por accidente de tráfico, la mitad corresponden a personas que no viajaban en automóviles, entre ellos los peatones, los que convierte en objetivo estratégico de intervención, tanto dentro de las políticas mundiales, europeas y nacionales, como en las autonómicas y en las locales. Según los datos de la Comisión Europea de Transporte, en Europa el 17% de los muertos en accidentes de tráfico son peatones, unos 7.500 concretamente mayores de 65 y varones menos de 19 años de edad. En España, en el 2018, las víctimas entre los peatones suponen 386, lo que implica un 21% del total de fallecidos. Si analizamos los datos en profundidad, podemos ver la evolución de los últimos años de nuestro de peatones fallecidos en vía urbana. Aquí vemos dos gráficas donde se ve la evolución, cómo ha sido. Aunque el número de atropellos es mayor en ciudad, el riesgo de muerte del peatón se multiplica cuando se produce en carretera. Según los datos de los últimos 10 años, en España, dentro de las vías interurbanas, podríamos destacar el caso especial de Galicia y la cornisa cantábrica,
ya que por sus características culturales y geográficas son zonas de alto riesgo de atropello. Hay varios motivos que pueden explicar este hecho y que pueden servirnos de ejemplo para valorar algunas de las variables implicadas en este tipo de accidentes. El estilo de vida, por ejemplo, la tendencia social a usar ropas oscuras o el hecho de que haya muchos pequeños poblados que obligan a los peatones a constantes desplazamientos por las vías urbanas e interurbanas. Problemas derivados de una carretera que suelen tener un trazado bastante más sinuoso que en otras zonas de nuestro país. Problemas de un entorno con mayor cantidad de lluvia y por ello con menor visibilidad. Como explicación a la accidentalidad de los peatones se encuentra la denominada zona de incertidumbre, que es aquel espacio por el cual el peatón puede moverse y que por sus características lo hace más imprudente, impredecible que para otros usuarios de las vías públicas y se hace difícil para un conductor anticiparse a su conducta. Además, los peatones suelen cometer bastantes infracciones. Las más comunes son las siguientes: irrumpir o cruzar de manera antirreglamentaria una vía, en más del 60% de los casos. Esta acción es característica del grupo de edad de 5 a 14 años. Los mayores de 65 comienzan a aproximarse en los últimos años al grupo de edad de 25 a 44. No utilizar el paso para peatones o no respetar la luz del semáforo, comportamientos especialmente realizados por los mayores de 65 y que se utilizan y respetan más en la población más joven. No situarse correctamente en la calzada o en los arcenes o marchar de manera antirreglamentaria por ellos. Problema común desde los 5 años que se agrava con la edad. Aparte de estas, hay otras conductas de riesgo de los peatones, como esperar en la calzada, cruzar sin mirar o bajar del vehículo sin comprobar si viene otro. En los últimos años, en la seguridad vial, hemos acuñado un nuevo término sobre una tipología de peatón, el denominado peatón tecnológico. Con esta definición nos referimos a todos aquellos peatones que circulan por la vía utilizando la diferente variedad de dispositivos electrónicos, móviles, reproductores multimedia, agendas electrónicas, etc. Todo ello hace que estos peatones circulen por las ciudades con su atención puesta en la música, conversación o lectura, quedando abstraídos del fenómeno circulatorio, con el riesgo que ello conlleva. Si además utilizan auriculares, el nivel de aislamiento se potencia, ya que dejamos de percibir una gran parte de la información acústica necesaria para circular con seguridad por las vías públicas. Alrededor del 25% de los peatones atropellados presentan alcohol en la sangre. A su vez, en ocasiones son los conductores los responsables de los atropellos a peatones. Las infracciones más comunes de los conductores con riesgo para los peatones son incumplir las indicaciones del semáforo en amarillo o en rojo, no respetar la prioridad de paso de los peatones, aparcar sobre la acera, incumplir las indicaciones de alguna señal vertical u horizontal o aparcar sobre un paso para peatones, conducir bajo los efectos del alcohol o con exceso de velocidad. 4.1. Los mayores como peatones. Entre los peatones más vulnerables el accidente están los mayores y los niños. Respecto de los primeros, casi la mitad de los mayores muertos en accidentes de tráfico eran peatones. Es importante recordar en este contexto que a partir de los 74 años se tiene un 26% más de probabilidad de morir en un atropello. Después de diferentes estudios y el análisis de numerosos accidentes, podemos afirmar que en las principales causas que encontramos en muchos de los mayores que son atropellados destacan problemas sensoriales, sobre todo en la vista y el oído, lo que significa, por ejemplo, que ven y oyen menos la llegada de un vehículo. Menor capacidad de reacción para evitar cualquier imprevisto o esquivar un coche que se les acerca. Fuerte mundo subjetivo, lo que hace que presten menos atención al entorno y al tráfico, siendo muy fácil que se distraigan. Desinformación. Suelen estar más desinformados y son más desconocedores de las normas de tráfico. Casi el 70% de los peatones accidentados han cometido alguna infracción. Es importante destacar un dato curioso y a la vez esperanzador que nos indica que el problema es en parte evitable. Se ha observado que los mayores tienen muchos más accidentes cuando van solos que cuando van acompañando a niños y son responsables de ellos. Sin duda, en la base de este fenómeno se encuentra el hecho de que, bajo estas circunstancias, los mayores extreman las precauciones tanto para evitar daños a los menores a su cargo como para darles un buen ejemplo. Cuando se conduce para evitar atropellos, es muy importante conocer cuáles son, según diferentes encuestas, los problemas que tienen las personas mayores como peatones.
Sintetizando, nos encontramos con las siguientes quejas. Muchos no distinguen bien los colores de los semáforos, ni aprecian bien la velocidad a la que vienen los coches. Hay pocos pasos para peatones, para poder cruzar las calles y además los vehículos no suelen aminorar la velocidad ante estos pasos. Algunas calles son demasiado anchas para cruzar y están mal iluminadas, lo que no transmite demasiada seguridad. Pueden tener problemas de orientación cuando no conocen bien las calles, lo que da lugar a distracciones. Existen muchos obstáculos cuando circulan por las aceras, maceteros, volardos, coches aparcados, etc. Las aglomeraciones de los coches pueden mermar su atención y les produce estrés como peatones. Muchos bordillos de las aceras están demasiado altos. Existen muchas irregularidades en el suelo, que en ocasiones son trampas mortales para su seguridad, ya que pueden sufrir caídas. Hay un exceso de ruido en el ambiente que impide captar y oír si se acerca un vehículo. 4.2. Los niños como peatones. Como peatones, los niños sufren accidentes fundamentalmente entre los 6 y los 10 años. A partir de esa edad, sigue siendo un grupo de riesgo como viandantes, pero también empiezan a aparecer los accidentes con las bicicletas. No obstante, hay que apuntar como dato esperanzador que en los últimos años está disminuyendo la accidentalidad de los niños como peatones, aunque no decrece a la misma velocidad la accidentalidad de niños como pasajeros. Seguidamente se describen cuáles son los principales problemas por los que los niños suelen tener accidentes como peatones, sobre todo para que sean tenidos en cuenta por los conductores. En general, las causas son imprudencia, desconocimiento de las normas, déficits perceptuales y cognitivos. Veámoslo de manera sintética. Debido a su baja estatura, tienen un campo de visual limitado. De hecho, los niños pueden llegar a tener un 40% menos de campo visual que los adultos cuando transitan entre los coches aparcados. También tienen más problemas de visión periférica, lo que les obliga a girar más la cabeza para ver correctamente, y por ello tardan más en captar un coche dentro del torrente circulatorio. Aquí vemos un poco un esquema de lo que acabamos de comentar. Los niños presentan más deficiencias en la audición. De hecho, los menores de 7 años, solo por el sonido, no son totalmente capaces de localizar la dirección de un vehículo que se está aproximando lateralmente, necesitando confirmar también visualmente. Es importante saber que el niño, al observar un coche, imagina que el conductor del mismo también le ha visto, es decir, confunde el ver y el ser visto. El control de su atención es bajo, especialmente en los menores de 10 años, lo que unido a su fuerte mundo subjetivo hace que sean especialmente proclives a ponerse en la trayectoria de los coches. Los otros problemas vienen directamente relacionados con el desconocimiento de las normas, por ejemplo, señales de tráfico, prioridades, lugares de riesgo, etc., y la realización de juegos en las calles de unas ciudades que no están pensadas ni diseñadas para ellos. Un último e importante apunte para los conductores en caso de atropello: el niño es especialmente vulnerable debido a que, por su baja estatura, el golpe suele producirse en la cabeza o partes vitales del cuerpo, con resultados generalmente muy graves. Los niños como peatones son especialmente vulnerables por dos motivos principalmente. Sus características psicofísicas, visión, audición y control atencional, entre otras, los llevan más fácilmente a sufrir el accidente, y una vez que éste se ha producido, sus consecuencias pueden repercutir con dificultad en una mayor gravedad, mayor probabilidad de lesión en la cabeza. Es por ello que debemos tomar precauciones especiales para evitar atropellos. 4.3. Reglas a seguir por los conductores para evitar el atropello de peatones. Son muchas las situaciones y circunstancias en las que existe peligro de atropello de peatones por parte de los conductores. Por ello, es preciso tomar una serie de medidas especiales de precaución respecto de los viandantes para evitar el atropello. No se trata de pensar que siempre el conductor es el culpable. Hay, por supuesto, muchas conductas imprudentes de los peatones. En todo caso, se trata de seguir algunas reglas y normas para evitar el accidente, entre las que destacamos las siguientes. 1. Velocidad en la ciudad. Especialmente en la ciudad hay que moderar la velocidad. El motivo es claro: todo atropello a un peatón a más de 55 km/h suele tener consecuencias muy graves. 2. Personas bajando del coche. El conductor debe prestar especial atención cuando un vehículo se detenga delante de él. Es posible que los que bajan del vehículo abran la puerta y salgan sin fijarse,
y ello puede dar lugar a un atropello. Igualmente, no debemos permitir que bajen de nuestro coche por la zona por la que circulan los vehículos, sino por el lado más externo de la calzada. 3. Peatones hablando por el móvil. El conductor debe estar especialmente atento a los peatones que circulan hablando por el teléfono móvil. En muchas ocasiones, estos cruzan la calle y andan por ella sin estar atentos al tráfico. 4. Peatones en verano. El conductor debe extremar las precauciones con los peatones en los meses de verano en las ciudades, ya que al haber menos tráfico se incrementan las velocidades y estadísticamente son más frecuentes los atropellos con resultado de muerte. 5. Peatones en verano por las carreteras. Debido al clima, el verano es una época propicia en la que los peatones circulan más por los poblados o pasean por las carreteras, por lo que son habituales los atropellos, que generalmente por la velocidad suelen tener resultados mortales. 6. Peatones en sitios y épocas de fiesta. Durante los fines de semana, épocas de fiesta o en zonas de diversión, es muy probable que algunos peatones vayan bajo los efectos del alcohol, por lo que es preciso estar especialmente atentos. No olvidemos que más del 25% de los peatones atropellados había tomado alguna bebida alcohólica. 7. Peatones y calles anchas. En las calles de mucha anchura, donde se suele ir a más velocidad, es necesaria una especial atención, sobre todo con las personas mayores, ya que es posible que no les dé tiempo a cruzar durante el periodo que dura el semáforo de peatones en verde. 8. Cambios en los vehículos. Los vehículos están diseñados para que sean poco lesivos para los peatones en caso de accidente. Por esta razón, no se deben modificar partes del mismo, especialmente las zonas delanteras, parachoques, defensas, etc., ya que ello puede agravar mucho las consecuencias de un atropello. 9. Atención a la salida de los garajes. Es bien sabido que en la salida de los garajes, especialmente si son en rampa, son frecuentes los atropellos a los viandantes, por lo que en esta situación es preciso una mayor atención, bajar velocidad y mantener el control del vehículo en todo momento. 10. Con el sol de frente. Al amanecer y sobre todo al atardecer, cuando se tiene el sol de frente, tanto los peatones como los conductores pueden tener problemas de visibilidad, lo que resulta en un gran número de atropellos. 11. Cuidado con la marcha atrás. Las estadísticas nos dicen que hay muchos peatones que al situarse detrás de los vehículos son atropellados cuando estos hacen marcha atrás, por lo que hay que prestar mucha atención al realizar esta maniobra. 12. Pasos para peatones. En los pasos para peatones hay que extremar la prudencia y sobre todo reducir la velocidad. La mayor parte de los viandantes son atropellados al comienzo del paso para peatones, en la parte más cercana al sentido de la circulación, lo que indica que muchos conductores frenan demasiado cerca de ellos. Hay que tener también en cuenta que muchos peatones empiezan a cruzar por el paso y acaban fuera de él. 13. Zonas de aglomeración de peatones. Hay zonas en las que en determinados momentos puede haber una alta concentración de peatones, como en zonas de ocio comerciales, de culto, deportivas, etc. En estos lugares son frecuentes los atropellos, por los que el conductor debe tener una especial prudencia y atención. La salida de los colegios, de los sitios más peligrosos por la alta frecuencia de accidentes, destacan las salidas de los colegios. Los niños, tras acabar las clases, no prestan la atención adecuada, lo que unido a su baja percepción del riesgo y su menor visibilidad obliga al conductor a una mayor precaución cuando está circulando por la cercanía de los centros docentes. 15. Zonas no iluminadas. La vista es el sentido que más información da al conductor para tomar sus decisiones. La noche, por su menor visibilidad, es más peligrosa y lo es especialmente en las zonas no iluminadas, en las que transitan los peatones, donde la tasa de atropellos suele ser muy alta. En la medida en que sea posible, 16. Circular cerca de la acera. En la medida en que sea posible y seguro, no se debe circular con un vehículo muy pegado a la acera, ya que los peatones pueden invadir la calzada de forma voluntaria por un tropiezo, etc., en cuyo caso la posibilidad de atropello es alta. También hay que ser precavidos cuando se circula por una zona de coches aparcados, ya que sobre todo los niños, por su baja estatura, pueden irrumpir en la calzada sin ser vistos por el conductor. 17. Peatones en grupo. Los peatones que van en grupo por la carretera o por la ciudad son más visibles, pero si se trata de niños o de jóvenes, hay que tener en cuenta que los juegos, los empujones y la falta de atención pueden hacer que nos encontremos con conductas de riesgo que precipiten el accidente. 18. Pasar junto a un autobús.
Aunque un peatón nunca debe cruzar por delante de los autobuses, esta es una conducta bastante frecuente, por lo que es preciso que el conductor, cuando pase junto a estos vehículos, esté muy atento y, si es posible, no adelante demasiado pegado. 19. Parada de autobús. Uno de los lugares donde los peatones suelen estar muy desatentos es en las paradas de autobuses, lo que, unido a las aglomeraciones y a veces las caídas, obliga a los conductores a extremar la atención y disminuir la velocidad. 20. Los días de lluvia. En los días en que hay condiciones climatológicas adversas y especialmente los lluviosos, los peatones suelen tener mayores conductas de riesgo, tales como cruzar corriendo y sin mirar o caminar con una visibilidad disminuida por el paraguas, lo que obliga a los conductores a ampliar la atención. 21. No aparcar indebidamente. Aparcar sobre un paso para peatones o sobre la acera obliga a los viandantes a invadir la calzada con el riesgo que ello significa. 22. Ante vehículos averiados. Si nos encontramos con vehículos averiados o accidentados, hay que extremar la prudencia por la posible presencia de peatones en la calzada, que además en estos casos suelen estar bastante distraídos. 23. Circular junto a peatones. Nunca hay que hacerlo pegados a ellos, ya que cualquier pequeño problema puede dar lugar a un atropello. 24. Señales de cruce de calzada. En general, no se deben hacer señales a los peatones para que crucen la calzada. Los demás conductores pueden no haberse dado cuenta de su presencia y el peatón confiado puede ser atropellado por otros vehículos. 25. En caso de atropello, si se produce el atropello de un peatón con el fin de evitar nuevos accidentes, debemos protegerlo colocando de manera adecuada el coche, señalizando, etcétera, hasta que lleguen los servicios de asistencia. 4.4. Los discapacitados. Dentro del ámbito de los grupos de riesgo, no nos podemos olvidar del grupo de las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea esta física, sensorial o mental. Son generalmente peatones que o bien caminan entre el tráfico o con o sin ayuda de mecanismos artificiales de apoyo, o bien utilizan sillas de ruedas o algún tipo de ciclo adaptado. Los discapacitados tienen en general más riesgo de verse inmersos en una colisión en situaciones de tráfico difíciles o como consecuencia de una infraestructura que no está adaptada a sus capacidades. En algunos casos también puede presentarse una capacidad inferior de recuperarse de las lesiones. Si la persona discapacitada padece un hándicap en el tráfico, este es el resultado de la conjunción de su discapacidad y el tipo de contexto o ambiente en el que ha de moverse. En cualquier caso, si tomamos en cuenta como posibles criterios de diferencia las discapacidades físicas de los peatones y conductores implicados en los accidentes con víctimas, puede apreciarse que las discapacidades físicas no constituyen objetivamente un factor que predisponga al accidente. Tan solo un 1,5% de los casos exige algún tipo de minusvalía física y generalmente se trata de defectos de visión. En todo caso, es evidente que la propia solidaridad con las personas discapacitadas y sobre todo la mayor posibilidad de accidente en determinadas situaciones hace que los conductores deban considerar a este grupo como un colectivo con el que hay que tener una especial precaución y facilitación de la convivencia en el espacio común por donde discurre el tráfico. 5. Los ciclistas. La bicicleta se está convirtiendo en pocos años en un medio de transporte alternativa, utilizado por un gran número de personas, no solo por su tiempo de ocio y deporte, sino también para sus desplazamientos diarios. Cada vez más son las ciudades españolas que están ofertando a sus ciudadanos el sistema de préstamo de bicicletas, como transporte público alternativo y eficiente, lo que hace que aumente el número de usuarios de bicicleta en zona urbana. Este sistema está provocado por diferentes factores, algunos incidentes en las grandes ciudades, ya que todavía no existe una saludable convivencia en la vía pública entre las bicicletas y los vehículos a motor. Cierto es que las infraestructuras viarias y urbanísticas de muchas ciudades no están preparadas para la segura circulación de ambos vehículos, lo que genera problemas tanto a los usuarios de las bicicletas, que se sienten vulnerables frente a los turismos, como a los conductores de estos, que no conciben compartir la vía pública con las bicicletas, así como a los peatones, que en ocasiones también se sienten amenazados cuando las bicicletas circulan por las aceras en las cuales no existe carril bici. En el ámbito urbano, el Reglamento General de Conductores, derivado de la Ley de Tráfico junto con las ordenanzas municipales, deben velar por la convivencia de todos los vehículos, sin olvidar la adecuada formación e información que se debe dar al conjunto de usuarios.
En líneas generales, debemos recordar que en las zonas urbanas las bicicletas deben circular por la calzada y se regirán por las mismas normas que los vehículos a motor, siempre que no exista un carril habilitado para ciclos. En caso que los usuarios de bicicletas tengan que circular por lugares destinados a peatones, como aceras, pasos para peatones, etc., deberán hacerlo bajados de la bicicleta, portando la bicicleta con sus manos y seguirán las normas de los peatones. Los ciclistas son usuarios muy vulnerables, por lo que aunque en ciudad no es obligatorio, es recomendable utilizar el casco y también elementos reflectantes tanto en carretera como en zona urbana. En el 2018, los usuarios de las bicicletas se vieron implicados en 7.598 accidentes en los que fallecieron 58 ciclistas. 620 resultaron heridos hospitalizados y 6.633 fueron heridos no hospitalizados. Los accidentes se produjeron mayoritariamente en vías urbanas, el 72%, donde también se produjo la mayoría de los heridos no hospitalizados ciclistas, el 70%. Sin embargo, el número mayor de ciclistas fallecidos se produjo en vías interurbanas, 43, frente a los 15 en vías urbanas. 5.1. Reglas a seguir por los conductores para evitar el atropello de ciclistas. Al igual que con los peatones, son también muchas las ocasiones en las que los conductores pueden atropellar a un ciclista. Con independencia del origen, de la imprudencia o la culpa del accidente, lo importante al final siempre es evitar el siniestro. A continuación, se relacionan algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para reducir la trágica estadística de ciclistas que resultan muertos o heridos. Recomendaciones. En los adelantamientos. Al adelantar a los ciclistas hay que dejar como mínimo 1,5 metros de distancia de seguridad lateral. Esto es especialmente importante si circulamos con vehículos de grandes dimensiones para evitar golpes de aire que puedan desestabilizar al ciclista. Cuestas y ascensos. El conductor debe saber que en los ascensos prolongados los ciclistas, debido al esfuerzo y pedaleo, pueden tener trayectorias oscilantes, lo que les convierte en situaciones especialmente peligrosas. Veranos, golpes de viento. En zonas de viento es preciso tener en cuenta que el ciclista es más inestable, por lo que puede cambiar de trayectoria de forma súbita. Verano y fines de semana. Es importante tener presente que en las épocas de clima benigno y sobre todo los fines de semana es más probable encontrarse con ciclistas en las vías interurbanas. Malas condiciones meteorológicas. Ante malas situaciones meteorológicas como lluvia, hay que extremar la precaución, sobre todo porque la bicicleta es un vehículo más inestable. Señales acústicas. Si se hacen señales acústicas hay que realizarlas a distancia, ya que pueden asustar a los ciclistas y hacerles perder el equilibrio. Vehículos estacionados u obstáculos. Si se observan vehículos estacionados u obstáculos, hay que pensar que los ciclistas pueden realizar un desplazamiento brusco hacia el interior de la calzada. Ciclistas en sentido contrario. No se debe iniciar o continuar un adelantamiento si se observa que viene un grupo de ciclistas en sentido contrario. Urbanizaciones y zonas de ocio. Si se está circulando por urbanizaciones o zonas de ocio, es muy probable que irrumpan en la vía ciclistas, muchas veces menores. Glorietas. Cuando un conductor al acceder a una glorieta se encuentra con un grupo de ciclistas, deberá ceder la preferencia a todos ellos. Si estando ya en la glorieta se encuentra con un grupo de ciclistas, deberá disminuir la velocidad y prever los posibles movimientos que puedan realizar los distintos ciclistas. Momentos de mala visibilidad. En las zonas por donde es frecuente la práctica de ciclismo, hay que estar especialmente atentos a los momentos de mala visibilidad o cuando se tiene el sol de frente. Estrechamientos. Cuando hay un estrechamiento o un puente es previsible que el ciclista abandone el arcén e irrumpa en la calzada. Ciclistas con pasajero. Si se observa que un ciclista lleva un pasajero, debe aumentarse la precaución, ya que en caso la inestabilidad de la bicicleta es mayor y puede dar lugar a caídas o movimientos bruscos. 6. Vehículos de dos ruedas. Los conductores de ciclomotores y motocicletas son otro de los grupos vulnerables de la vía, ya que por sus características son vehículos con mayor nivel de letalidad en caso de siniestro. En los últimos años el parque móvil de estos vehículos se ha incrementado espectacularmente, ya que por las cuestiones de consumo y movilidad es una buena opción para desplazarse por la ciudad. Los ciclomotores y las motocicletas son un colectivo muy variado.
Desde el motero apasionado por los viajes en máquinas de alta cilindrada, hasta los jóvenes o profesionales que usan las motocicletas cada día en desplazamientos urbanos. En Europa, entre el año 2001 y 2007, el número de motos en las carreteras europeas aumentó un 34%. En comparación con los automóviles, las motos y ciclomotores son menos estables, resultan menos visibles y ofrecen una protección menor a sus ocupantes. Por estas características, sumadas al error humano, son alrededor de 7.000 los conductores muertos anualmente en toda Europa por este tipo de vehículos. Los datos indican que estos vehículos representan el 2% del parque móvil europeo, pero sus conductores sufren casi el 17% de los accidentes mortales en Europa. Y además, 1 de cada 3 víctimas de estos accidentes es menor de 25 años. 6.1. Los ciclomotores. En los últimos años el parque de ciclomotores ha aumentado considerablemente. Este auge no solo ha sido debido por el mayor número de conductores jóvenes, sino también porque estos vehículos se han convertido en una buena alternativa para circular por la ciudad. Además, las principales marcas han realizado un gran esfuerzo tecnológico y competitivo y ofrecen al mercado vehículos altamente equipados con grandes prestaciones, a buenos precios y con un consumo muy eficiente. En el año 2016 se vieron implicados en 7.950 siniestros, lo que resulta un 7% del total. Este porcentaje es bastante elevado si consideramos que los ciclomotores constituyen solamente el 6% del parque automóvil. Como su ámbito de circulación mayor son las ciudades, en ellas es donde se producen los siniestros de este tipo de vehículos, hasta un 87% de los casos. El número de ciclomotoristas fallecidos en el 2016 fue de 64 y el de heridos 8.385. 6.2. Las motocicletas. La motocicleta es el vehículo que más auge ha experimentado en el parque automovilístico español en la última década, un incremento del 83%, pasando de 1.483.442 unidades en el 2001 a 2.707.482 en el año 2010. Este número no es debido a un hecho generacional, sino a uno legislativo. En el año 2004 se realizó una modificación en el Reglamento General de Conductores por el que se permitía conducir una moto de hasta 125 centímetros cúbicos con el permiso B, siempre que su antigüedad sea superior a los 3 años, la del permiso B. Este cambio legislativo hizo que se incrementara de manera notable el parque de estos vehículos. En el año 2019 hubo 417 motociclistas fallecidos, el 24% del total de fallecidos en accidentes de tráfico. El 70% de los fallecidos se produjo en vías interurbanas y el 30% en vías urbanas. El Real Decreto 1598/2004 del 2 de julio introducía una modificación en el Reglamento General de Conductores con el propósito de mejorar la fluidez de la circulación, reduciendo el número de turismos que circulan ocupando dos solamente por una persona. Y de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 91/439 de la Comunidad Económica Europea, se permite que los titulares de un permiso de conducción de la clase B en vigor con una antigüedad superior a 3 años puedan conducir dentro del territorio nacional las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1. Sistema de seguridad en motocicletas. Además de diferentes tipologías de cascos, guantes y botas que existen en el mercado, la tecnología aplicada a la seguridad en la conducción de vehículos de 2 ruedas ha ido desarrollando diferentes elementos de seguridad pasiva que hacen que los conductores de estos vehículos minimicen sus lesiones en caso de accidente. Entre ellos podemos destacar como más accesibles en el mercado el casco con airbag en la nuca, el airbag de chaleco o los monos acolchados con fibras más resistentes que reducen la abrasión en caso de caída. Y hasta aquí el tema de seguridad vial. ¿Alguna duda, Mimú?